Vamos a ver algunas dudas frecuentes en la simbolización en lógica de predicados monádica. Los casos que vamos a presentar a continuación son solamente algunos de los que generan más controversia o debate o polémica, y las pautas que daremos son solo referenciales porque siempre es más conveniente ver el caso y elegir una simbolización que sea como un traje a la medida para que capture lo que la oración quiere decir. Veamos cuáles son algunas de las dudas más frecuentes. Un caso, cuando los predicados lógicos del sujeto o del predicado de la oración están negados. Voy a representar por la posición del sujeto gramatical la letra S y por la posición del predicado gramatical la letra P. No voy a emplear letras mayúsculas que correspondan a los predicados lógicos, como cuando uno dice F de X, X es feo y usa la letra F, ¿no? Voy a poner S para sujeto y P para predicado en reemplazo de los predicados lógicos que ocupen esos sitios. Entonces, algunos ejemplos de este caso. Todo S es no P. ¿Qué hacemos con una expresión de este tipo? La negación va para el segundo término. Ningún no S es P. Aquí tenemos el no S, la negación que va con S y luego la negación que va con P, que es la del ningún. Algún no S es no P. Tenemos la simbolización correspondiente a la expresión particular negativa y la negación de S, simplemente. Algún no S no es P, exactamente igual que el anterior. Otro caso, cuando el cuantificador es universal y la negación afecta al verbo copulativo, al simbolizar la negación pasa delante del cuantificador. Veamos algunos ejemplos. Todos los S no son P. Aquí estamos pasando la negación adelante del cuantificador. De tal manera que lo que queda es no todos los S son P. Es falso que todo S no sea P. ¿Qué sucede aquí? Simplemente hay una negación más que se añade a la expresión anterior. Un tercer caso de duda frecuente es cuando no hay cuantificador o el cuantificador no es el operador de mayor jerarquía. Veamos algunos ejemplos. Si A es P, B lo es. Si P de A, entonces P de B. En esta expresión no se requiere utilizar un cuantificador porque no tenemos variables. A no es P dado que nadie lo es. El dado que ya lo conocemos como expresión de un condicional indirecto, así que empezamos la simbolización con nadie es P. ¿No? Para todo X, no P de X. Por lo tanto, ahora viene A no es P, no P de A. Cuarto caso de duda, cuando en vez de aparecer las palabras típicas que indican el cuantificador, palabras típicas como todos, algunos, ninguno, etc., o el verbo copulativo ser, estar, aparecen otras palabras que expresan lo mismo. Solo para tener presentes estos casos y que resulten más fáciles de reconocer. Por ejemplo, el solo los S son P. Supongamos que decimos solo los sapos son príncipes. ¿Sí? Aquí la simbolización de esta expresión universal va a cambiar de lugar los términos para poder recoger lo que el solo pretende decir. Entonces, solo los sapos son príncipes quedaría como para toda cosa, si es príncipe, entonces es sapo. ¿Correcto? Cambiamos de lugar los términos para poder recoger el sentido del solo. Existen S que son P.
Este es muy fácil, es un particular con su operador conjunción, como siempre. Cada S es P. El cada pues, se refiere a todos. Tenemos todos los S son P. Muchos S son P. Nuestros cuantificadores no son tan precisos, entonces solamente distinguen entre todos y algunos. Entonces muchos equivale a algunos. Algunos S son P. Que muchos no son todos, ¿no es cierto? Pocos son P, igual existen X que son P. La mayoría es P, también va con particular, algunos son P. No se puede recoger con estas herramientas una cuantificación más precisa que la de todos o algunos, simplemente. Los S son P, esta sí es una afirmación universal, así que se simboliza todos los S son P. Algunos casos especiales de expresiones típicas del castellano. Cuando decimos todos los hombres no son guapos, en realidad lo que estamos queriendo decir es no todos los hombres son guapos, es decir, no todos los hombres son como Christopher Lambert, naturalmente. Y se simbolizaría así, no todos los hombres son guapos. O si decimos no hay nadie en la casa, es una típica expresión del castellano y lo que significa es que no hay alguien, ¿no es cierto? Hay que simbolizar entonces correspondientemente no con dos negaciones, sino con una. Los policías no son malos. Esto es como decir ningún policía es malo. Bien. Otro caso dudoso es cuando hay más de dos términos predicativos. Veamos varios casos de este tipo. Todos los A y B son C. Aquí diríamos, para toda entidad, si es A o B, entonces es C. Algunos A y B son C. Existen entidades que son A o son B y son C. Recuerda que aquí la disyunción te permite que sea uno, el otro o ambos, y por eso es el operador ideal para los A y B, o algunos A y B. Todos los A que son B son C. En este caso, sí te está diciendo que esos A son B a la vez, ¿no? Por lo tanto, es A de X conjunción B de X. Luego ya viene el condicional material que acompaña como operador principal a esta oración formalizada con cuantificador universal. Algunos A que son B son C. En este caso, estos A que son B, pues va con conjunción y luego viene la conjunción con mayor jerarquía que es la que acompaña al cuantificador existencial. Otros ejemplos. Todos los A son B si son C. Entonces tenemos una expresión con universal para todo X si X es A. Entonces, y luego tenemos son B si son C. Este sí es un condicional indirecto. Así que tendríamos si son C, entonces son B. Esto en la posición de lo que sería el predicado gramatical, ¿correcto? Algunos A son B si son C. En primer lugar tenemos a el cuantificador particular y los A's. Luego viene el operador que acompaña al cuantificador existencial o particular, que es la conjunción, y tenemos que son B si son C. El sí que está allí nuevamente es un condicional indirecto, así que tenemos si son C, entonces son B. Esto en la posición del segundo conjuntivo. Ningún A es B si es C. Entonces, ningún A nos indica una oración universal negativa. Tenemos para todo X, si es A, condicional con mayor jerarquía. Y ahora vamos a ver a dónde le ponemos la negación del ningún. Ningún A es B si es C. Entonces, lo que no es ser B, ¿no? Así que tenemos el sí nuevamente un condicional indirecto. Y aquí el C de X pasa adelante y el B va con la negación y en la posición del consecuente de este condicional. Algunos A no son o B o C. Existen entidades que son A y no es el caso que sean B o C.
ningún A es B y C. Para todo X si es A, entonces no es el caso que sea B y C a la vez. Todos los A, salvo los B, son C. Para toda entidad, si es A y no es B, entonces es C.